Para comenzar el día de hoy, una cosita que se me pasó. Lo mencioné más o menos, pero hay que recalcar que cuando hablamos de los sacramentos y hablamos de la gracia y hablamos de cómo son el amor de Dios, que es la manera en que Dios quiere dejarnos su presencia y su vida se nos da a través de los sacramentos, pero también hay que hablar un poquito del lado teológico de lo que es cada sacramento. Para celebrar válidamente los sacramentos se requieren mínimo estas tres cosas. Y lo menciono porque ciertamente es parte de la teología, pero no quiero que tampoco se vuelva algo de que, si ya tengo eso, ya la hice. No, vamos a hablar de los sacramentos en su plenitud. ¿Qué se requiere? El ministro que lo va a celebrar. En el caso del bautismo quedamos que ¿quién era el ministro? Son 3 personas al menos. El obispo, primero siempre es el obispo, porque el sacerdote es el ayudante del obispo. El obispo es el que tiene la plenitud del orden sagrado. El obispo, el sacerdote o presbítero, ¿y quién más? Y el diácono. Estamos hablando del ministro ordinariamente. En casos de necesidad quedamos, ¿quién podía bautizar? Cualquier ser humano. Cualquier persona, sea cristiana o no, se requiere que haga lo que la iglesia quiere. ¿Qué más se requiere? El segundo punto ahí. La forma y la materia correcta. Estamos hablando en general. En el caso del bautismo, ¿cuál es la fórmula o la forma del bautismo? Esto tienen que saberlo todos. Para bautizar a alguien, ¿qué tienen que decir? Se requiere la forma y la materia correcta. ¿Cuál es la materia del bautismo? El agua. Ahorita vamos a pasar a la confirmación y va a cambiar esto. ¿Qué más se requiere? Se requiere la persona, ¿verdad? La persona que va a recibir. En el caso del bautismo, ¿quién puede ser bautizado? No. Todos los vivos no bautizados. Porque si dices todos los vivos, pues yo ya me bauticé, yo ya no me puedo bautizar. Todo creyente, toda persona preparada, etcétera, no bautizada. De ahora en adelante, empezando con la confirmación, cuando les pregunte quién se puede confirmar, recibir la comunión, todos los demás sacramentos, ¿quién puede recibirlos? La respuesta comienza con un bautizado y ya hablamos de los demás requisitos. Para los demás sacramentos se requiere el bautismo. Es la puerta de entrada al banquete, la puerta de entrada a la vida de fe. Nos incorpora al cuerpo de Cristo, nos hace hijos de Dios, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Tiene sentido esto? Esto es lo mínimo. Hay ordinariamente otras cosas que se requieren. Una preparación, ¿verdad? Que la persona sea preparada. En el caso del bautismo infantil, no se prepara a los bebés, se le prepara a los padres, obviamente. Pero de ahí en adelante, incluso un adulto que se bautice, primero, ordinariamente, se le tiene que preparar. Y digo ordinariamente porque en casos de emergencia, en casos de peligro de muerte, les vas a hacer un examen a la persona a ver si sabe lo que es el bautismo. No, si pide el bautismo en caso de muerte, lo puedes bautizar. Si pide confesión antes de morir, no le vas a pedir que pase un examen, ¿verdad? Pero me explico, entre lo que es ordinario y casos de emergencia, casos de peligro de muerte. ¿Sale? Ok, le vamos a hacer igual que la vez pasada. Anoten sus preguntas al final, ya sea de la sesión completa o antes del descanso. Acudimos a sus preguntas. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a reflexionar sobre lo que es el sacramento de la confirmación. Si es que no me falla esto y ya, ok. Otra cosa más que me faltó. Hablamos de todo sobre el bautismo, excepción de los padrinos, y eso trae muchas preguntas. Déjenme lo pongo bien claro. En el caso, primero que nada, ¿por qué tenemos padrinos? Bueno, esto viene de una costumbre muy antigua de la iglesia. Lo mencioné, me parece, la semana anterior.
En tiempos de persecución, cuando se le perseguía a la iglesia, no se le invitaba a cualquier persona a ser parte de la iglesia. Alguien adentro te tenía que invitar, tenía que estar contigo. Eso se cree es el origen de este papel de los padrinos. Alguien que hable por ti y diga, sí, María, Juanito, Pepito son buenas personas, tienen buenas intenciones, no se están infiltrando. Porque había personas que se querían meter simplemente para ver qué hacían y poderlos acusarlo con el gobierno. Entonces, de ahí viene el origen de este papel de los padrinos. En el caso del bautismo, nos dice la ley de la iglesia, puede haber uno o puede haber dos. Es que yo quiero tres. Uno o dos. Si son dos, uno de ellos tiene que ser hombre, uno de ellos tiene que ser mujer. Es que mis dos hermanas me van a matar. Uno tiene que ser hombre, uno tiene que ser mujer. No me pregunten por qué. He buscado la pregunta, no he encontrado una buena explicación. Ahí están los requisitos, lo pueden buscar. Esta inicial es nueva. ¿Qué quiere decir esto? Estrellita dorada para el que sepa. Código de Derecho Canónico. Ya casi se puede ir, hermano, casi. Código de Derecho Canónico, numeral 873, es donde vienen lo que se requiere para ser padrino. Ser elegido por los padres, ordinariamente. Hoy en día se vuelve difícil. Personas que entran a la iglesia no conocen ni a ningún buen cristiano. La iglesia se los puede proveer, ¿ok? Mínimo de 16 años, aunque algunas conferencias episcopales quizás puedan poner una edad diferente, mayor, pero mínimo 16. Que hayan recibido los sacramentos de iniciación, a saber, bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿verdad? No estar bajo penas canónicas, bueno, eso ya son castigos, son cosas más raras, pero hay que preguntar. Y no puede ser el padre o la madre del niño. Eso, créanlo o no, me han preguntado eso. Yo puedo ser, no, usted es la madre. ¿Cuál es el papel del padrino, hermanos y hermanas, en el bautismo? El mismo nombre te lo dice. El padrino y la madrina es un padre chiquito, una madre chiquita. Es un padrino, es lo que significa la palabra misma. Un padre pequeño. O sea, va a fungir el rol del padre o de la madre en cuanto a la educación cristiana de los hijos, faltando los padres o apoyando a los padres. Ese es el papel del padrino. Obviamente se requiere también que vivan una vida de fe. Está ahí implícitamente. Alguien que no está casado por la iglesia puede dar testimonio de una fe cristiana, pues no la está practicando. Uno no puede dar lo que no tiene. Para poder dar testimonio de una vida cristiana tiene que estar viviendo la vida cristiana. Tengo a alguien que no es católico. ¿Puede ser padrinos? No. Hay un papel que se llama de ser testigo. Puede ser testigo cristiano. Sí, esa persona un no católico puede ser testigo no cristiano. Mi compadre es católico, pero no está casado por la iglesia. ¿Puede ser el testigo cristiano? No, eso es para los no católicos. No lo puedes ahí insertar. Yo oigo todas estas discusiones, ¿ok? Entonces, eso es lo que se requiere para los padrinos. Vamos a hablar en un momento en lo que es el caso de la confirmación. Preguntas sobre los padrinos, que siempre hay muchas. Sí, hermano. Puede ser que tenga un poco de controversia esta. La Iglesia Católica no discrimina a los homosexuales, pero si un homosexual está en gracia o está en abstinencia, ¿puede llegar a ser padrino también? Sí, cumple los mismos requisitos. No se le pregunta a la persona nada de eso. La pregunta es, ¿va a comulgar? ¿Puede comulgar? Si la persona está en estado de gracia y comulga, no hay ningún problema. Acuérdense, el ser homosexual no es pecado. Lo que es pecado es practicar y seguir la vida homosexual. El ser homosexual en sí no es pecado. No. Así que la respuesta es claro que sí. Todos estamos llamados a una vida de santidad. Casados, solteros, separados, divorciados, homosexuales, heterosexuales, todo mundo estamos llamados a una vida de santidad. ¿Ok?
Pasemos ahora a contemplar lo que es el sacramento de la confirmación, que va pegadito con lo que es el bautismo. Así que en sus notas, punto y aparte, hablemos de la confirmación. ¿De dónde viene el sacramento de la confirmación? Podemos hablar del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras, así como lo hicimos en el bautismo, ¿verdad? La evidencia en las Sagradas Escrituras. Los profetas anunciaron que el Espíritu Santo vendría sobre este personaje que llamaban el Mesías, el Cristo, el Salvador. Podemos ver en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, que él anunciaba que saldría un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Y decía, fíjense, reposará sobre él, ¿quién? El Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia. ¿Y cuándo se cumple eso? En el bautismo de Jesús, ¿verdad? Se abre el cielo, la figura de paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo, la voz del Padre, este es mi Hijo amado. ¿Okay? Pero desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba eso. También el profeta Ezequiel, capítulo 39, anótenlo. No les ocultaré más mi rostro, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel. Oráculo del Señor. El profeta Joel también, Joel 3. Después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán sus hijos y sus hijas. La promesa del Espíritu Santo primero, sí, sobre el Mesías, pero no se queda ahí. El plan de Dios era que el Espíritu Santo se derramaría sobre todo el pueblo. La promesa del Espíritu Santo se extiende hacia todo el pueblo. En el libro del Éxodo, anoten, capítulo 36. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. De todas sus impurezas y todas sus basuras los purificaré. Y les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que se conduzcan según mis preceptos. Palabra de Dios. Ahí está la promesa ahora para todos. Hasta ahora hemos venido hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? La promesa. ¿Dónde vemos el cumplimiento? Con Jesucristo. La promesa también a todo el pueblo la vemos cumplida con el evento de Pentecostés. ¿Cuántos aquí son confirmados? Casi que todos levanten la mano. El que no, venga conmigo. Yo estoy encargado de la confirmación para adultos aquí. Venga conmigo y lo preparamos. Nuestro sacramento, la confirmación, hermanos y hermanas, no es otra cosa que la actualización en nuestro hoy en día, así como en el bautismo hablamos de que es una actualización, un hacer presente en nuestro hoy en día de los eventos del misterio pascual. La confirmación es la actualización del evento de Pentecostés sobre todos y cada uno de nosotros. Es nuestro Pentecostés personal. Es cuando Dios también nos habla y nos dice, este es mi Hijo amado. Amadísimo de Dios. Yo por eso siempre les digo, amados y amadas de Dios, porque lo somos por los sacramentos, por el bautismo y por la confirmación. ¿Dónde vemos el hecho de Pentecostés? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en un principio. Hechos 8 también. Hay varias ocasiones en el libro de Hechos. Hechos 8, Hechos 19. Pablo también nos da en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 en adelante. El Dios, el que nos conforta juntamente con ustedes en Cristo, y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en prenda el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22. Obviamente en los Hechos Apóstoles varias veces se menciona este hecho. Evangelio de Juan, capítulo 7, anótenlo, del 37 en adelante, Juan 7. Si alguno tiene sed, dice Jesús, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Y dice Juan, nos dice el comentario, esto lo decía refiriéndose al Espíritu
que iban a recibir los que creyeran en Él. Esa abundancia, esa claridad, esa sabiduría, todo eso usando esa imagen de ríos de agua viva. También antes de ascender al Padre, en el Evangelio de Lucas capítulo 24, Jesús nos da la promesa: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Eso es al final del Evangelio, antes de ascender al Padre, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la promesa de Jesucristo, de que nos iba a mandar a alguien más. Nos dice Jesús: es mejor que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene ¿quién? El Paráclito, el abogado, el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso nos dice el Catecismo, anoten párrafo 1288, lo dice el Catecismo: desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos. ¿Quiénes son los neófitos? Los nuevos, los recién bautizados. Los recién bautizados, mediante la imposición de manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Párrafo 1288 del Catecismo, hablando de la confirmación. Y ahí ya vemos los indicios de qué es la confirmación: completar la gracia del bautismo. Hablemos un poco de la teología de este gran sacramento. Este sacramento de la confirmación es una configuración, nos configura, nos hace partícipes de las unciones de Cristo. Y ya hablamos cómo fue ungido Jesús en su bautismo. El aceite que se usa en este sacramento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Crisma. Crisma. ¿Qué significa la palabra crisma? ¿Qué significa la palabra Cristo? Ungido. Somos ungidos. ¿Qué significa ser ungidos? Ser elegidos. Ya ustedes ya les voy a poner preguntas más difíciles. Ya están más avanzados, ¿ok? Así que le vamos a subir de nivel. También nos da un sello espiritual. Hablamos del sello del bautismo la vez pasada. El sello del bautismo y también la confirmación nos sella. ¿Por qué esta idea de un sello? ¿Por qué esta idea de un sello? Bueno, piensen ustedes, por ejemplo, en la antigüedad. Ustedes sabrán quizás que en la antigüedad los romanos, ¿qué les hacían a sus esclavos? Una marca que los identificaba como propiedad, pues, del dueño. Pues no se vayan tan lejos. Los vaqueros también, ¿verdad? Los rancheros le ponen un sello a la vaca, ¿verdad? Al animal, al ganado, para identificarlos. Bueno, piensen en eso. Ese sello nos marca también como ahora pertenecientes a Cristo. Cristo, por su muerte en la cruz, ha pagado el precio. Antes de ¿a quién pertenecíamos? No, que el mundo, peor, al diablo. Pertenecíamos al diablo y al mundo, todo lo que no es Cristo, ¿verdad? Pero Cristo nos ha salvado. Eso es lo que significa la redención. Cuando tú vas al supermercado y tienes unos cupones, ¿verdad? ¿Qué dices? Voy a redimir estos cupones, te van a dar un descuento. Pues esto es lo que está haciendo Jesús, nos está comprando. Por eso el término redención, ¿verdad? Porque Él con su muerte, ya nosotros no tenemos que morir. Él ya murió por nosotros. Él ha tomado nuestro lugar. Vean la grandeza de los sacramentos, que actualiza todas esas cosas en nuestra vida. Parte de la teología del sacramento, como lo hemos dicho, es el vertimiento completo de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo se dan inicialmente en el bautismo, pues aquí se completan, aquí es el torrente, aquí es la plenitud de los dones del Espíritu Santo. La confirmación aumenta y profundiza la gracia bautismal. Nos marca para la participación completa en la iglesia. Véanlo de esta manera: en el bautismo somos miembros, ya entramos. Ahora la confirmación nos envía, nos manda a esa participación de acuerdo a nuestra vocación propia, ¿verdad? A servir en algún ministerio,
Si no es en algún ministerio, pues en la casa, como padres y madres, como Dios manda, ¿verdad? Guiando nuestra familia hacia el cielo. Todos tenemos por nuestro bautismo una vocación, hay que encontrarla, pero mínimo como padres, todos los que somos casados por la iglesia, tenemos esa misión. Y finalmente también está el entendimiento de que la confirmación nos da fuerza, fortalecimiento para la lucha, ¿verdad? Había esa visión anteriormente de cómo la confirmación nos hacía soldados de Cristo. Todavía existe por ahí eso, pero ya hoy en día se mencionan más bien estas otras cosas. Pero continúa ahí la idea de que ahora estamos revestidos, ¿verdad?, para la lucha, con esa armadura, con ese escudo, armados ahora para la batalla espiritual. Espiritual, hay que decirlo, no para ir a darles batalla a alguien, no. Ya no es así, ¿verdad? Pero ese es el entendimiento de este gran sacramento. 3 dimensiones que hay que tener en cuenta. La relación de este sacramento con el bautismo, lo completa el bautismo. La relación de la confirmación con la iglesia, porque nos incorpora más cercanamente, más estrechamente a la misión de la iglesia. Nos incorpora al trabajo misionero y su relación también, obviamente, con el Espíritu Santo, que es el gran don que recibimos por este sacramento. Esas 3 dimensiones del sacramento hay que tenerlas en cuenta. En cada sacramento vamos a hablar de ministro, de candidato, de materia, etcétera, etcétera. En este sacramento, ¿cuáles son los símbolos? ¿Cuál es la materia? El aceite crisma, hay que ponerlo claro, ¿verdad? El crisma es la materia. Hay algunos otros símbolos. La imposición de manos, que ya dijimos que ¿qué simboliza la imposición de manos? Aquí en los sacramentos, ¿qué significa la imposición de manos? ¿Les dije eso? Significa el compartir, el impartir el Espíritu Santo o impartir poder, ¿verdad? Porque hablamos de cómo somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Pues ahí en esa imposición de manos es el darnos ese poder, es darnos esa plenitud, es el compartir el Espíritu Santo. Se da también la señal de la cruz en la frente, la unción, ya hablamos de la unción, y la imposición de manos presentes. En este sacramento, ¿quién es el ministro? Para nosotros, y eso sí me acuerdo que lo mencioné en una de las, como respuesta a una de las preguntas, la historia del sacramento de la confirmación, ¿se acuerdan? Para nosotros, en la iglesia occidental, el ministro es ordinariamente el obispo, pero se le pueden dar facultades también al presbítero. En la iglesia oriental, en las iglesias orientales, tanto la iglesia ortodoxa como las iglesias orientales en unión con Roma, el ministro ordinario es el presbítero, pero siempre usando el aceite consagrado por el obispo. Entonces se mantiene, aunque no sea el obispo el ministro ordinario, se mantiene esa conexión con el obispo. Hay una conexión siempre en ese sacramento con el obispo, ya sea como nosotros lo hacemos, permitiendo que sea nada más el obispo que lo haga, o en las iglesias orientales, usando únicamente el aceite que es consagrado por el obispo. Así que de igual manera se mantiene esa conexión. ¿Ok? ¿Quién puede recibir ese sacramento? Ahora sí, como les dije, uno ya bautizado. Y históricamente ya lo mencionamos, ese era el orden. Primero se bautizaba, luego se confirmaba y luego recibían la primera comunión. Levanten la mano si alguno de ustedes recibieron los sacramentos en ese orden original. Vaya, muchos. De los que levantaron la mano, ¿cuántos de bebés desde un principio? Vaya, wow, ok. Vaya, muy bien. Pues esa es la práctica inmemorial de la iglesia. Les comenté un poquito de la historia porque ha cambiado, ¿verdad? Pero sí, esa es la práctica original, por eso los estamos manejando, porque teológicamente ese es el orden: bautismo, confirmación y la Eucaristía. Por eso los estamos manejando en ese orden, aunque como ya les dije, por razones históricas tenemos el orden cuatrapeado, ¿verdad? Muy bien.
¿Cómo se celebra el rito de la confirmación? Usualmente dentro de la misa, aunque se puede celebrar fuera de misa, casi nunca lo van a ver, a menos de que sea un caso de emergencia. Casi siempre, 99.999% de las veces, dentro de la misa. Cuando un sacramento se celebra dentro de misa, ¿dónde se celebra usualmente? Después de la liturgia de la palabra. Después de las lecturas, viene la homilía y viene luego la celebración del sacramento. Entonces, en una misa, presidida usualmente por el obispo, después de la lectura del Evangelio, alguien presenta a los candidatos, que ahora se llaman confirmandos, o sea, los que se van a confirmar. Se le da una homilía. Hay una renovación de las promesas bautismales, una vez más mostrando ese enlace muy cercano con el sacramento del bautismo. Se hace otra vez una profesión de fe, como lo hicimos en el bautismo. Se hace una imposición de manos, y si hay muchos, obviamente, sobre el grupo. Y de ahí ya viene la crismación en sí. ¿Alguien sabe la fórmula? Otra vez el que me diga la respuesta, le doy un café gratis al rato. ¿Alguien sabe la fórmula de la confirmación? La del bautismo, pues todo el mundo se lo sabe. Aquí, órale, extrapuntos, ahora sí. Por ahí van. Ok, van a aprender algo bueno. Recibe por esta señal, o por este signo, recibe por este signo el don del Espíritu Santo. A lo cual el candidato responde, amén. Luego dice el obispo, la paz esté contigo y con tu espíritu. Y usualmente hay un saludo de manos. Se intercambia el saludo de paz. ¿Ok? Ese es el proceso, sencillito. Esa es la parte centralísima, ¿verdad? La imposición de manos, muy importante, porque desciende el Espíritu Santo. La unción, el saludo de paz. Y continúa la misa ya con la oración universal. Ese es el proceso. Yo estoy a cargo de este proceso, como les comenté, para adultos, así que yo estoy ahí en muchas de esas misas. Y sí, pues hay como 150 candidatos, así que se tarda un buen rato esas liturgias. Pero muy bonita, ¿no? Muy hermosos momentos de cómo la gente recibe este don de la plenitud del Espíritu Santo de esta manera. ¿Qué sucede? Efectos. ¿Qué sucede por este sacramento? Nos introduce, número uno, nos introduce más profundamente en la filiación divina. O sea, ya somos hijos de Dios, sí, pero ahora como que se renueva, se refuerza, se adentra, se profundiza esta filiación divina. O sea, el que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que nos hace decir, Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta los dones del Espíritu Santo. Este sacramento hace más perfectos nuestros vínculos con la iglesia. Hace más perfecto nuestro vínculo, nuestro enlace, nuestra conexión con la iglesia. Este sacramento nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe. Ahí está todavía ese aspecto de soldados, ¿verdad? Defender la fe mediante la palabra y las obras, para dar testimonio de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y no sentir vergüenza de la cruz, como San Pablo, ¿verdad? Decía, yo predico a un Cristo y a un Cristo crucificado, y pues lo tengo que hacer sin vergüenza, ¿verdad? Esto es vergüenza para los judíos, tontería para los griegos, decía San Pablo, ¿verdad? Pero él valientemente predicaba a Jesucristo. Y así nosotros, con la confirmación, de estar asustados en el aposento alto, los apóstoles al recibir el Espíritu Santo, ahora sí son empoderados, son capaces de salir a predicar el Evangelio. Sin Dios, sin el Espíritu Santo, no se puede hacer nada. Mas con Él se puede todo. Y así es para nosotros. Así que los confirmados no se me chicopalen. No, para los que no vienen de mi pueblo, no tengan miedo, ¿verdad?
Porque Dios ya nos ha habilitado, ya Dios nos ha dado todo lo que se requiere. Bueno, aquí hay que entrenarnos todavía, ¿verdad? Pero ya tenemos todo, ya estamos listos, no se requiere otra cosa, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre el sacramento de la confirmación? Sí, yo quería preguntarle de las palabras que dice. Recibe, sí. Ajá. Por favor, para apuntar. Recibe por este signo y tienen que ver si es signo o señal en español. Chequen el rito. Recibe por esta señal. Adelante. La bofetada. ¿Qué pasó con la bofetada? Usted quería bofetada y no le dieron. No. Recién el Día de la Mujer y hablamos de violencia en la mujer. No, ¿qué sucede? Creo que no lo mencioné, pero con el Concilio Vaticano II, que todos ustedes deben de estar familiarizados con él, ¿verdad? Muevan sus cabecitas y díganme por favor que sí. Sí, ok. Deben de estar familiarizados, sobre todo las 4 constituciones. Una de ellas, Sacrosanctum Concilium, ¿verdad? La Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Es el documento que habla sobre los sacramentos, sobre la liturgia, y ahí la Iglesia manda a hacer una renovación de los sacramentos, ¿ok? Y sí, de hecho, todos los sacramentos, vamos a hablar cómo han sido renovados. En el caso de la confirmación, una de las cosas que se cambia es que ya no se da bofetada. ¿Qué significaba esa bofetada? Despertarse, estar alerta, estar preparados. No lo anoten, pero yo leí ahí a un teólogo que decía que era parte de una ceremonia de emancipación en las tribus germánicas. Ya se había perdido el sentido, ¿me explico? Ya no era tan explícito. Entonces, debido a eso, es una de las cosas que cuando se hace la renovación de este sacramento, se quita eso. Sí. La sal, igualmente la sal era algo muy bonito porque está en las escrituras, está en la Biblia, ser sal de la tierra, ¿verdad? Darle la sazón. Si la sal pierde su sabor, ¿quién se lo puede devolver? Pero igualmente, como que había perdido ese sentido y se abroga, se hace a un lado. Entonces, sí, contesta eso, eso es parte de la renovación de los sacramentos, ¿sí o no? Yo no recuerdo cuando fui confirmado. Mi pregunta es, ¿se vuelve uno a renovar los votos o cómo se puede uno no confirmar de nuevo, pero renovar los votos de la confirmación o algo así por el estilo? Bueno, primero que nada, ¿por qué no estás seguro? ¿Por qué no estás seguro? No, es una pregunta. Sí, es una pregunta. Si no estás seguro, si alguien no está seguro. No, digamos, como yo no recuerdo cuando fui confirmado, ¿verdad? Entonces, si quisiera renovar los votos de la confirmación, ¿se puede hacer de nuevo o nomás es como lo hizo una vez? Bueno, primero que nada, el que me acuerdo yo, o sea, no tiene que ver con la validez. Yo no me acuerdo que me hayan bautizado tampoco. Me bautizaron a las 3. Tengo fotos. Le creo a mi mamá cuando me dice que me bautiza. Tengo la boleta. Entonces, aunque no estemos conscientes del hecho, creemos en la promesa de Dios que hemos recibido la gracia. El bautismo sí que se pueden renovar las promesas bautismales. La confirmación no estoy enterado tanto de una renovación, y es que son tan cercanas las dos cosas. Únicamente por cuestiones históricas fue que se separaron. Les he dado una probadita de la confirmación. Tiene una gran historia también de cómo se celebraba antes, de cómo poco a poco se fue separando, comenzando pues con los Hechos de los Apóstoles, cuando los samaritanos, cuando van los apóstoles a Samaria y dicen, ¿han recibido ya el Espíritu Santo? ¿Y qué les contestan? Pues fuimos bautizados en el nombre de Jesús, pero del Espíritu Santo ni hemos oído hablar. ¿Y qué dice la Escritura? Les imponen las manos. Ahí está la primera evidencia de que las dos cosas son dos momentos que
aunque siempre han sido juntos, pueden ser separados. Como les digo, en la iglesia oriental siempre han estado juntos, nunca se han separado. Nosotros, por diferentes accidentes históricos, se han separado las dos cosas, pero van tan juntos que se está renovando en el bautismo, pues casi lo mismo. Es muy estrecha la relación. Entonces, que yo sepa, no hay una renovación de promesas de la confirmación. Lo que se hace en la confirmación está renovando las promesas bautismales. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta ahí atrás? Es parte de la tradición de la iglesia. Es algo propio de buscar un modelo, como la vida de un santo, ahora que vamos a ser confirmados, como un modelo a seguir. Es una tradición, si no es absolutamente necesario. Si me preguntan, de hecho lo ideal, y no porque lo diga yo, pero lo ideal es que se use el nombre bautismal, una vez más, para recalcar la estrecha relación entre el bautismo y la confirmación. Lo propio, claro, ¿qué pasa a veces? Que hoy en día ya no bautizan con nombres cristianos. Si yo les contara los nombres que veo, bueno, pues ya ustedes también tienen familiares, también tienen conocidos. Una vez cuando estaba pequeño, cuando bautizaron a mi hermano, me acuerdo, fíjense, yo tenía 5 años y me acuerdo, junto con el grupo que bautizaban a mi hermano, había una muchachita que la bautizaron con el nombre de Oyuki. ¿Se acuerdan ustedes? Personas de cierta edad, ¿se acuerdan de la novela? ¿Cómo se llamaba la novela? Eso sí se acuerdan, ¿verdad? Pero de la semana pasada no se acuerdan. El pecado de Oyuki. Era una novela, aparentemente, a los 5 años no estaba yo realmente viendo novelas, más después sí. Pero era algo popular y a la pobre niña pues la averiaron con ese nombre el resto de su vida. No que eran japoneses ellos ni nada, era simplemente, y así por modas, por costumbres. No, un nombre cristiano, por favor. Nuestra tradición es bautizar con un nombre cristiano. Amén. Así que díganles a sus familiares, a sus amigos, que nada de esas locuras de nombres raros. Ya se inventan otras cosas.